El león estaba a menos de 10 metros. No había armas. No había escape. Y por primera vez en su vida, Daniel Moreno sintió que Dios guardaba silencio. El aire caliente de la sabana africana quemaba sus pulmones. El polvo rojizo se pegaba a su piel empapada en sudor. Podía oler el olor acre del animal, una mezcla de sangre seca y tierra que le revolvía el estómago. El sol caía vertical sobre su cabeza, implacable, como si el mismo cielo hubiera decidido presenciar su final sin misericordia. El león no rugía. Eso era lo más aterrador. Los leones que rugen están marcando territorio, advirtiendo. Pero este simplemente lo observaba. Con esos ojos dorados, vacíos de todo excepto instinto. Daniel podía ver cada músculo bajo la piel del animal, tenso, listo. La melena oscura se mecía ligeramente con la brisa cálida. Y Daniel Moreno, misionero cristiano de 38 años, padre de 2 hijos que vivían a 11.000 kilómetros de distancia, se dio cuenta de algo que nunca había comprendido realmente en todos sus años de fe. La muerte no es una idea teológica. Es una certeza física que te paraliza las piernas y te vacía el alma. 3 semanas antes de ese encuentro, Daniel había escrito en su diario algo que ahora, bajo la mirada del león, parecía una profecía amarga. A veces siento que estoy predicando un Dios en el que apenas creo. Eso me convierte en un fraude. Nadie sabía de ese diario. Ni su esposa Clara, que había regresado a México con los niños hacía 6 meses por problemas de salud del menor. Ni el pastor Kimati, líder de la pequeña comunidad cristiana en la aldea de Loita, al sur de Kenia. Ni los 23 niños huérfanos a los que Daniel enseñaba cada mañana bajo un árbol de acacia, porque no había edificio que llamar escuela. Nadie sabía que Daniel Moreno, el misionero que había dejado su trabajo como ingeniero en Monterrey para servir a Dios en África, se estaba desmoronando por dentro. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La pregunta lo perseguía cada noche, cuando el silencio de la cabaña de barro se volvía ensordecedor. Cuando el calor no cedía ni con la oscuridad. Cuando el cansancio era tan profundo que ni siquiera podía orar. 5 años atrás, todo había sido diferente. Daniel recordaba perfectamente esa noche en el retiro de la iglesia, cuando sintió con claridad absoluta que Dios le estaba llamando. No fue una voz audible. Fue algo más profundo. Una certeza que llenaba cada rincón de su pecho, que hacía que las palabras del predicador resonaran como si fueran escritas específicamente para él. Hay personas muriendo sin conocer el amor de Cristo. ¿Quién irá? Y Daniel, con lágrimas corriendo por su rostro, había susurrado, «Yo iré». Clara lo había apoyado. Los niños eran pequeños entonces, 3 y 5 años. La familia entera se había mudado a Kenia con una mezcla de emoción y terror sagrado. Iban a cambiar el mundo. Iban a llevar esperanza donde solo había desesperación. Los primeros meses fueron mágicos. Daniel recordaba la sonrisa de Amara, una niña de 8 años que había perdido a sus padres por el VIH, cuando finalmente aprendió a leer su primer versículo bíblico. Recordaba las noches de adoración bajo las estrellas, donde la fe parecía algo tangible, real, vivo. Pero luego vino la realidad. La enfermedad. La muerte de 3 niños en un año por enfermedades que en México se curan con antibióticos básicos. La corrupción que desviaba las donaciones. Las tensiones tribales que a veces estallaban en violencia. El día que un grupo armado llegó a la aldea y se llevó a 2 jóvenes que nunca regresaron. Y Daniel oraba. Oraba hasta que su voz se quebraba. Oraba hasta que las palabras dejaban de tener sentido. Pero las respuestas parecían perderse en ese cielo africano, tan vasto y tan vacío. Clara había comenzado a enfermar hace un año. Nada grave, decían los doctores locales. Pero nada mejoraba. El niño menor, Santiago, desarrolló asma severa que empeoraba con el polvo constante de la región. 3 veces lo habían llevado de emergencia al hospital más cercano, a 4 horas en camioneta por caminos de tierra. La tercera vez, Clara había tomado la decisión. Tenemos que regresar, Daniel. Al menos por un tiempo. Santiago necesita atención médica de verdad. Daniel había asentido. ¿Qué más podía hacer? Eran sus hijos. Era su esposa. Pero cuando el avión despegó de Nairobi con su familia dentro, y él se quedó de pie en el aeropuerto, algo dentro de él se rompió. Se suponía que Dios protegía a quienes le servían. Se suponía que la fe movía montañas. Se suponía que el sacrificio valía la pena. Entonces, ¿por qué se sentía tan solo? ¿Por qué cada oración rebotaba contra un techo invisible? ¿Por qué Dios,
que había sido tan claro en el llamado, parecía ahora tan distante en la respuesta. Esa noche, hace 6 meses, Daniel había escrito en su diario: Dios, ¿dónde estás? Te dejé todo. Mi carrera, mi país, la comodidad de mi familia. Vine porque tú me llamaste. Y ahora me abandonas. No hubo respuesta. Solo el sonido de los grillos afuera y el viento seco golpeando las paredes de barro. Daniel continuó con las clases. Continuó visitando a los enfermos. Continuó predicando cada domingo en la pequeña iglesia de madera y lámina. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando hablaba de la fe que mueve montañas, su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Cuando leía sobre el Dios que nunca abandona, sentía un nudo en la garganta. ¿Era un hipócrita? La pregunta lo atormentaba más que el calor, más que la soledad, más que el miedo constante que había aprendido a disimular. El pastor Kimati lo notó una tarde, mientras tomaban té bajo la sombra de un baobab. «Hermano Daniel», dijo el anciano pastor con esa voz grave que parecía venir desde el centro de la tierra. «Tu boca predica, pero tus ojos guardan silencio». Daniel intentó sonreír. «Estoy bien, pastor. Solo, extraño a mi familia». Kimati lo observó largo rato. Sus ojos oscuros parecían leer verdades que Daniel no se atrevía a confesar. «El desierto no es donde Dios está ausente», dijo finalmente el pastor. «Es donde aprendemos si nuestra fe es real o solo era entusiasmo». Las palabras se clavaron en el pecho de Daniel como espinas. Esa noche escribió: ¿y si mi fe nunca fue real? ¿Y si solo era emoción? ¿Y si Dios me llamó y yo malinterpreté todo? ¿Y si estoy aquí por mi ego, no por su voluntad? Las preguntas se multiplicaban como sombras. Y nadie, absolutamente nadie, podía responderlas. Los días se arrastraban con una monotonía agotadora. Levantarse antes del amanecer. Calentar agua para el café en una estufa de leña. Preparar las lecciones para los niños. Caminar 3 kilómetros hasta el árbol que servía de escuela. Enseñar. Orar con ellos. Regresar. Visitar a las familias. Intentar comer algo. Colapsar en la cama. Y en algún punto de cada día, la pregunta inevitable: ¿para qué? No era cinismo. Era algo peor. Era duda genuina. Daniel veía a esos niños. Veía sus sonrisas, su hambre de conocimiento, su fe sencilla y pura. Pero también veía su futuro: pobreza, enfermedad, violencia, muerte prematura. ¿Realmente su presencia allí cambiaba algo? ¿O solo estaba posponiendo lo inevitable? Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Daniel se descubrió hablando solo. «Dios, si estás ahí, solo dame una señal. Algo. Lo que sea. Solo necesito saber que esto tiene sentido». El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento respondió. Daniel soltó una risa amarga. ¿Qué esperaba? ¿Una voz del cielo? ¿Un ángel materializándose en su cocina? La fe no funciona así. O al menos, ya no funcionaba así para él. Esa tarde, uno de los ancianos de la aldea, un hombre llamado Lelian, llegó a su puerta con noticias inquietantes. «Pastor Daniel, hay problema. León ha estado cerca. Muy cerca. Mató 3 cabras de la familia de Matoque anoche. Está cazando de día. Eso no es normal». Daniel sintió un escalofrío a pesar del calor. Los leones generalmente evitaban las aldeas. Cuando se acercaban, era porque estaban heridos, viejos o desesperados. Y un león desesperado era impredecible. «¿Qué tan cerca?», preguntó Daniel. «A 2 kilómetros. Cerca del río». El río. Donde Daniel caminaba cada tarde para buscar agua y tener un momento de soledad. «Gracias por avisarme, Lelian. Tendré cuidado». El anciano lo miró con expresión seria. «No camines solo, pastor. Este león. Matoque dice que es grande. Muy grande. Y que no le teme a los humanos». Daniel asintió, pero en su interior, algo oscuro susurró. «¿Y qué importa? ¿Qué importa realmente?». Espantó el pensamiento de inmediato. Pero ya había sido pensado. Y las palabras pensadas nunca desaparecen del todo. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de paja de su cabaña, escuchando los sonidos nocturnos de la sabana. Hienas riendo a la distancia. El susurro constante del viento. El ocasional grito de un ave nocturna. Y en su mente, sin poder evitarlo, recordó:
Recordó el día que su hija mayor, Sofía, le había preguntado: «Papá, ¿por qué Dios no cura a todos los niños enfermos aquí?». Daniel le había respondido con las respuestas que todo misionero aprende: «No siempre entendemos los planes de Dios, mi amor. Pero sabemos que Él es bueno». Sofía había asentido, confiada. Pero esa noche, Daniel se hizo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el niño de 6 años que había muerto la semana pasada de malaria no fue sanado, a pesar de las oraciones fervorosas de toda la comunidad? ¿Por qué la madre soltera que servía en la iglesia fielmente había perdido su única fuente de ingreso cuando su empleador huyó con el dinero? ¿Por qué Dios pedía sacrificio pero no parecía dar protección a cambio? Daniel se incorporó en la cama, sudando. «No puedo pensar así», susurró para sí mismo. «No puedo». Pero ya lo había pensado. Y una vez que esas preguntas entraban, era difícil sacarlas. Se levantó, encendió una pequeña lámpara de aceite y abrió su Biblia. La misma Biblia que había llevado desde México, con anotaciones en los márgenes, versículos subrayados, manchas de café y polvo africano en sus páginas. La abrió en Salmos. Siempre Salmos cuando no sabía qué más leer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de David. Pero también las palabras de Jesús en la cruz. Y ahora, las palabras de Daniel Moreno, misionero quebrantado en medio de la nada. ¿Por qué me has desamparado? Su voz se quebró. Y por primera vez en meses, Daniel lloró. No un llanto controlado y piadoso. Un llanto profundo, visceral, de alguien que está completamente perdido y no sabe cómo encontrar el camino de regreso. Lloró por su familia. Lloró por su fe rota. Lloró por esos niños cuyo futuro parecía tan oscuro. Lloró por sí mismo, por el hombre que había sido y que ya no reconocía en el espejo. Y cuando terminó de llorar, cuando ya no quedaban más lágrimas, Daniel se quedó sentado en el silencio de su cabaña, sintiendo algo que nunca había sentido en toda su vida cristiana. Vacío absoluto. Ni paz. Ni guerra. Solo, nada. A la mañana siguiente, Daniel despertó con una decisión. Iría al río. Sabía del león. Sabía del peligro. Pero algo en él necesitaba ese momento de soledad, ese espacio para pensar sin las miradas expectantes de la comunidad, sin tener que fingir que estaba bien. Se preparó como siempre. Tomó su cantimplora, una bolsa para recoger algunas hierbas medicinales que crecían cerca del agua, y un palo largo que usaba como bastón. No era mucho contra un león. No era nada, de hecho. Pero Daniel caminó de todas formas. El sol ya estaba alto cuando llegó a la zona donde el terreno descendía suavemente hacia el pequeño río. En época de lluvias, ese río crecía hasta convertirse en una corriente peligrosa. Ahora, en la estación seca, era apenas un hilo de agua entre piedras y arena. Daniel se arrodilló junto al agua, llenó su cantimplora, y por un momento, solo escuchó. El agua corriendo. El viento en los arbustos. Su propia respiración. Era hermoso, en realidad. Este país era hermoso. Cruel, sí. Implacable, también. Pero hermoso. Dios, susurró Daniel, sin esperar respuesta. No sé si aún me escuchas. No sé si alguna vez me escuchaste. Pero, estoy cansado. Tan cansado. El agua siguió corriendo. El viento siguió soplando. Y Daniel permaneció arrodillado allí, sintiendo el peso de 5 años de ministerio, de sacrificio, de fe que se desmoronaba lentamente como arena entre los dedos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave. El quiebre de una rama. Daniel se quedó completamente inmóvil. Todos sus sentidos se agudizaron de golpe. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. Y lo vio. El león. Estaba a unos 30 metros, entre los arbustos, observándolo. Era enorme. Mucho más grande de lo que Daniel había imaginado. Su melena era oscura, casi negra en algunos lugares. Y esos ojos dorados lo miraban con la calma absoluta de un depredador que sabe que tiene la ventaja. El corazón de Daniel comenzó a martillar en su pecho. Cada instinto le gritaba, «¡Corre!». Pero sabía que no podía. Correr significaba convertirse en presa. Correr significaba muerte segura. Así que Daniel hizo lo único que podía hacer. Se quedó quieto. Completamente quieto. Y oró. «Dios, por favor». El león dio un paso adelante. Luego otro. No había prisa en sus movimientos. Solo certeza. Daniel sintió que sus piernas comenzaban a temblar. 20 metros.
El león seguía avanzando. Dios, por favor, no así. 15 metros. Daniel podía ver ahora las cicatrices en el hocico del animal. Las marcas de batallas anteriores. Este león era un sobreviviente. Un cazador experimentado. Y Daniel era solo un hombre. Sin armas. Sin escape. Sin milagro a la vista. 10 metros. El león se detuvo. Y por un momento eterno, hombre y bestia se miraron directamente. Daniel sintió algo quebrarse en su interior. No era solo miedo. Era rendición. No vas a venir, ¿verdad?, susurró, y no estaba hablando con el león. El león dio otro paso. Y otro. 8 metros. He servido. He sacrificado. He creído. Y ahora me dejas morir así. No era una oración. Era una acusación. 6 metros. Daniel cerró los ojos. Si es mi hora, que sea rápido. 5 metros. Podía escuchar la respiración del animal ahora. Profunda. Constante. 4 metros. Clara. Santiago, los amo. 3 metros. Daniel podía sentir el calor que emanaba del cuerpo del león. 2 metros. Jesús. La palabra salió como un susurro roto. No como una oración de fe victoriosa. Como el último aliento de un hombre que se está rindiendo. Jesús, ¿dónde estás? Y entonces. Silencio. No el silencio de antes. Esto era diferente. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. El viento se detuvo. El agua dejó de correr. Incluso el león pareció congelarse en el tiempo. Y en ese silencio imposible, Daniel escuchó una voz. No en sus oídos. En su alma. Aquí. Una sola palabra. Pero fue suficiente para que Daniel abriera los ojos. Y lo que vio lo dejó sin aliento. El león seguía allí. A menos de 2 metros. Pero ya no lo estaba mirando a él. Estaba mirando algo más. Daniel siguió la dirección de esos ojos dorados. Y su corazón se detuvo. Había alguien de pie junto a él. No había estado allí un segundo antes. No había escuchado pasos. No había visto movimiento. Pero ahora había un hombre. De pie entre Daniel y el león. Daniel no podía ver su rostro claramente. La luz del sol parecía concentrarse alrededor de esta figura, creando un resplandor que hacía difícil enfocar los detalles. Pero podía ver lo suficiente. Era un hombre joven. Vestía ropas sencillas. Y había algo en su postura, en la forma en que estaba parado, que irradiaba una autoridad tan profunda que hacía que el aire mismo pareciera inclinarse en reverencia. El león gruñó. Bajo. Amenazante. Pero no se movió. El hombre extendió su mano hacia el animal. No en gesto de ataque o defensa. Simplemente, la extendió. Y el león. El león bajó la cabeza. Como si estuviera reconociendo a alguien. Daniel no podía respirar. No podía moverse. No podía procesar lo que estaban viendo sus ojos. El hombre se arrodilló frente al león. Lentamente, con movimientos llenos de una ternura imposible, colocó su mano sobre la cabeza del animal. Y el león cerró los ojos. Como un gatito gigante recibiendo afecto. Daniel escuchó su propia voz, temblorosa, rota. ¿Quién eres? El hombre no respondió de inmediato. Su mano seguía acariciando la melena del león con movimientos lentos, deliberados. Finalmente, sin mirar a Daniel, habló. Su voz era como nada que Daniel hubiera escuchado antes. Era suave pero poderosa. Gentil pero absoluta. Como el sonido del agua corriendo y del trueno distante al mismo tiempo. ¿Sabes quién soy, Daniel? Y Daniel lo supo. Lo supo con cada fibra de su ser. Con cada átomo de su alma. Este no era un ángel. No era una visión. No era su imaginación jugándole trucos en un momento de crisis. Este era Jesús, susurró Daniel, y la palabra salió como adoración y confesión al mismo tiempo. El hombre finalmente giró su rostro hacia él. Y cuando Daniel vio esos ojos, cuando vio esos ojos, cayó de rodillas. No por obligación religiosa. No por tradición. Su cuerpo simplemente cedió bajo el peso de esa mirada. Eran ojos que lo conocían completamente. Que veían cada pensamiento, cada duda, cada pecado, cada herida, cada momento de su vida, desde el primero hasta este mismo instante.
Pero no había condenación en ellos. Había algo mucho más devastador que la condenación. Había amor. Amor puro, sin condiciones, sin límites. Amor que veía todo lo roto en Daniel y aún así elegía quedarse. Señor. Daniel no sabía qué más decir. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. Jesús le sonrió. Fue una sonrisa triste y hermosa al mismo tiempo. Has estado muy solo, ¿verdad? La pregunta atravesó todas las defensas de Daniel. Todas las máscaras. Todas las respuestas piadosas que había ensayado durante años. Sí, confesó, y su voz era apenas un sollozo. Tan solo. Y tan perdido. Lo sé. 2 palabras. Pero el peso de esas palabras. Jesús se levantó. El león permaneció quieto, observándolos con esos ojos dorados, pero sin agresión. Como si estuviera esperando. Jesús caminó hacia Daniel y se arrodilló frente a él. Cara a cara. Ojos a ojos. Me has estado buscando en el silencio, dijo Jesús. Pero no entendiste que yo estaba en el silencio. No te escuchaba, Daniel se quebró. Oraba y solo había nada. Nada. Jesús inclinó su cabeza ligeramente. O algo que no querías escuchar. Daniel parpadeó, confundido. Jesús extendió su mano y la colocó sobre el pecho de Daniel. Y en ese momento, Daniel sintió algo que nunca había experimentado. Era como si Jesús estuviera tocando no su piel, sino su alma misma. Y con ese toque, vinieron las memorias. Pero no eran solo memorias. Eran verdades. Daniel se vio a sí mismo hace 5 años, en ese retiro donde recibió el llamado. Pero ahora lo veía diferente. Vio su rostro lleno de lágrimas, sí. Pero también vio algo más. Vio el anhelo de ser especial. De ser usado grandemente. De tener una historia que contar. Vio su deseo genuino de servir a Dios. Pero también vio su deseo de ser admirado. No, susurró Daniel. No, yo era sincero. Lo eras, confirmó Jesús con ternura. Pero también eras humano. Y los humanos son complejos, Daniel. Pueden tener fe y ego al mismo tiempo. Amor y orgullo. Sacrificio y búsqueda de reconocimiento. Las imágenes continuaron. Daniel se vio a sí mismo predicando en su iglesia de México antes de partir a África. Vio las caras admiradas de la congregación. Escuchó los comentarios. ¡Qué valiente! ¡Qué fe tan grande! ¡Qué ejemplo! Y vio cómo esas palabras lo alimentaban. Cómo lo hacían sentir importante. Significativo. Yo solo quería servirte. Daniel sentía que su corazón se partía. Y lo hiciste, respondió Jesús. Pero esperabas recompensa. No lo admitías, ni siquiera a ti mismo. Pero en lo profundo, esperabas que tu sacrificio fuera correspondido con éxito. Con fruto visible. Con historias de milagros que pudieras contar. Las lágrimas de Daniel caían como lluvia. Porque era verdad. Cada palabra era verdad. Cuando las cosas se pusieron difíciles, continuó Jesús, su voz tan gentil que dolía, cuando tus hijos enfermaron, cuando los niños que enseñabas morían, cuando las oraciones parecían rebotar contra el cielo, no fue mi silencio lo que te quebró, Daniel. Jesús hizo una pausa. Fue tu decepción. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Decepción. Daniel había estado decepcionado. Decepcionado de Dios. Como si Dios le debiera algo. Como si su servicio fuera una transacción. Yo lo dejé todo. Daniel apenas podía hablar. ¿Lo dejaste por mí?, preguntó Jesús. ¿O lo dejaste por la historia que querías vivir? El silencio de Daniel fue su respuesta. Jesús tomó el rostro de Daniel entre sus manos. Sus manos eran cálidas. Firmes. Reales. Daniel, mírame. Daniel levantó sus ojos llenos de lágrimas. Te amo, dijo Jesús. No por lo que haces. No por dónde sirves. No por cuánto sacrificas. Te amo porque eres mío. Siempre lo has sido. Pero yo, he fallado tanto. Todos fallan, Jesús sonrió. Esa es la naturaleza humana. Pero escucha con mucha atención lo que voy a decirte ahora. Jesús se acercó más. Tan cerca que Daniel podía ver detalles imposibles en ese rostro. No vine a salvarte de tus fracasos. Vine a estar contigo en medio de ellos. Las palabras resonaron en el alma de Daniel como campanas.
¿Entiendes lo que eso significa?, preguntó Jesús. Significa que nunca prometí quitarte el dolor. Prometí no dejarte solo en él. Daniel sintió que algo se movía en su interior. Algo profundo. Algo que había estado bloqueado durante meses. Pero los niños que murieron. Los tengo, respondió Jesús con una certeza absoluta. Cada uno de ellos. Los conozco por nombre. Los amo más de lo que tú o cualquiera pudieran amar. Entonces, ¿por qué no lo salvaste? Era la pregunta que había estado envenenando su fe. La pregunta que lo mantenía despierto cada noche. Jesús respiró hondo, y por un momento, Daniel vio algo en su rostro que nunca esperó ver. Dolor. Jesús estaba sufriendo. Porque este mundo está roto, Daniel. Roto por elección humana, por pecado, por muerte. Y aunque yo vencí la muerte en la cruz, el mundo aún camina hacia su redención final. Y mientras camina, hay dolor. Y tú simplemente observas. No, la voz de Jesús se quebró ligeramente. Sufro con cada uno. Lloro con cada muerte. Sangro con cada injusticia. No soy un Dios distante mirando desde arriba. Soy un Dios que bajó. Que se hizo carne. Que conoce el dolor exactamente como ustedes lo conocen. Jesús bajó las manos de su rostro y tomó las manos de Daniel. ¿Ves estas manos? Daniel miró. Y vio las cicatrices. Las marcas de los clavos. Aún allí. Aún reales. No las quité después de resucitar, dijo Jesús. Las guardé. Porque son un recordatorio. De que yo entiendo. De que yo también sangré. De que yo también lloré. De que yo también me sentí abandonado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, citó Daniel, recordando las palabras que había leído la noche anterior. Exactamente, Jesús apretó sus manos. Yo grité esas palabras. Yo sentí ese abandono. Para que cuando tú lo sintieras, supieras que no estás solo. Que yo he estado exactamente donde tú estás. Daniel comenzó a sollozar sin control. Todo el peso de los últimos meses, de los últimos años, salió como una inundación. Y Jesús lo sostuvo. No con palabras. Solo, lo sostuvo. Dejó que Daniel llorara contra su hombro. Dejó que todo el dolor, toda la duda, toda la ira saliera. No lo interrumpió. No lo juzgó. Solo estuvo presente. Completamente presente. No supo cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos. Tal vez horas. El tiempo parecía funcionar diferente en este espacio. Cuando Daniel finalmente pudo levantar la cabeza, se dio cuenta de que el sol había cambiado de posición. Estaban en el mismo lugar junto al río, pero todo se sentía diferente. El león aún estaba allí, ahora descansando a unos metros de distancia, observándolos con esos ojos tranquilos. Daniel se limpió el rostro con la manga de su camisa. Se sentía vacío. Pero no era el vacío de antes. Era el vacío que queda después de una tormenta. Cuando la furia ha pasado y solo queda el silencio limpio. ¿Por qué ahora?, preguntó Daniel, su voz ronca. ¿Por qué esperaste hasta este momento? ¿Por qué no viniste cuando te llamaba desesperadamente cada noche? Jesús se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Invitó a Daniel a hacer lo mismo. Daniel obedeció, sentándose frente a él. Estuve allí cada noche, respondió Jesús. Cada una. No te sentía. Lo sé. Porque estabas buscando una respuesta específica. Un milagro visible. Una señal dramática. Y cuando no llegó, asumiste que yo no estaba escuchando. Jesús recogió un puñado de arena del suelo y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Pero yo estaba haciendo algo mucho más profundo que darte lo que pedías, Daniel. Te estaba llevando a un lugar donde tu fe pudiera ser real. Real. Daniel frunció el ceño. Mi fe no era real antes. Era entusiasmo, respondió Jesús con gentileza. Era emoción. Era sincera, sí. Pero no había sido probada. Y la fe que no ha pasado por el fuego, es fe que aún no conoce su propia fuerza. Daniel procesó las palabras en silencio. El oro se purifica en el fuego, continuó Jesús. No porque el fuego sea cruel, sino porque es la única manera de separar lo precioso de lo que no lo es. Tu fe tenía mucho oro, Daniel, pero también tenía mucha escoria mezclada. Orgullo, expectativas, transaccionalidad, necesidad de control.
Y tenías que quemarlo todo, Daniel susurró. Tenía que dejarte llegar al final de ti mismo, corrigió Jesús. Para que pudieras encontrarme a mí. No la versión de mí que habías construido en tu mente. No el Dios que servía tus propósitos. Sino yo. El Dios real. El que no siempre hace lo que esperas, pero que siempre, siempre está presente. El león se levantó, se estiró perezosamente, y se acercó más. Se recostó junto a Jesús, y Jesús colocó su mano nuevamente sobre su cabeza. ¿Por qué el león?, preguntó Daniel. ¿Por qué tenía que llegar hasta esto? Jesús sonrió ligeramente. Porque necesitabas llegar al final absoluto. Al punto donde no tuvieras ningún control. Ninguna salida. Ninguna estrategia. Solo rendición completa. ¿Y si me hubiera matado? La pregunta salió antes de que Daniel pudiera detenerla. Jesús lo miró directamente. Entonces habrías venido a casa conmigo. La simplicidad de la respuesta dejó a Daniel sin palabras. Daniel, ¿crees que te amo menos si mueres? ¿Crees que mi plan fracasa si tu vida aquí termina? Yo, no sé. Esa es parte de tu lucha, dijo Jesús. Has medido mi amor por cuánto extiendo tu vida terrenal. Por cuánto éxito te doy. Por cuántos problemas resuelvo. Pero mi amor es eterno. Trasciende este mundo. Y a veces, llamar a alguien a casa es el acto de amor más profundo. Daniel pensó en los niños que habían muerto. Los niños, están contigo. Están más vivos ahora que nunca lo estuvieron aquí, Jesús respondió con certeza absoluta. Sin dolor. Sin miedo. Sin lágrimas. Conmigo. Y sus familias que quedaron atrás sufriendo. Las sostengo. Cada noche. Cada lágrima. Estoy con ellos también. Pero no de manera visible. No siempre, admitió Jesús. Porque si siempre fuera visible, si siempre interviniera dramáticamente, ¿dónde quedaría la fe? La fe, Daniel, es la certeza de lo que no se ve. Y esa fe, esa confianza profunda incluso cuando todo parece oscuro, esa es la que tiene poder real. Daniel bajó la mirada a sus manos. Manos callosas. Manos que habían servido. Manos que habían dudado. He sido tan arrogante, susurró. Pensaba que lo sabía todo sobre la fe. Que mi sacrificio era algo especial. Que merecía, no sé, más. Reconocer eso ya es el comienzo de la verdadera humildad, dijo Jesús. Se inclinó hacia adelante, capturando nuevamente la mirada de Daniel. Déjame mostrarte algo. Jesús extendió su mano, y el espacio alrededor de ellos comenzó a cambiar. No desapareció, sino que, se expandió. Como si capas de realidad se estuvieran desplegando. Daniel parpadeó, y de repente pudo ver más allá del río, más allá de la sabana. Pudo ver personas. Miles de ellas. Millones. En todo el mundo. Cada uno en su propio dolor. Una madre en una cama de hospital, sosteniendo a su hijo que respiraba con dificultad. Un hombre en una celda oscura, acusado injustamente. Una mujer anciana, completamente sola, llorando en silencio. Un joven al borde de un precipicio, contemplando el final. Y en cada escena, en cada momento de dolor, Jesús estaba allí. No siempre visible. No siempre evidente. Pero presente. Sosteniendo a la madre mientras lloraba. De pie junto al hombre en la celda. Sentado al lado de la anciana. Deteniendo la mano del joven en el precipicio. ¿Ves?, susurró Jesús. No es que esté ausente. Es que estoy en todos lados. Con cada uno. En cada momento de dolor. Las imágenes continuaron. Daniel vio guerras. Vio hambrunas. Vio enfermedades. Vio injusticias tan profundas que le cortaban el aliento. Y en medio de todo, Jesús. Sufriendo con cada uno. Llorando con cada lágrima. Sangrando con cada herida. No entiendo, Daniel sintió que su mente luchaba por procesar lo que veía. Si estás allí, si sufres con ellos, ¿por qué no lo detienes? ¿Por qué no terminas con todo el dolor de una vez? Jesús cerró su mano, y las visiones se desvanecieron. Estaban de nuevo junto al río. Solo ellos dos. Y el león. Porque la libertad tiene un precio, respondió Jesús. Su voz era pesada ahora. Cargada de un dolor antiguo. Cuando creé a la humanidad, les di algo precioso. Algo que ni siquiera los ángeles tienen en la misma medida. ¿Qué?
Libertad verdadera. Jesús se levantó y caminó hacia el río. Daniel lo siguió. La libertad de elegir, continuó Jesús. De amar o no amar. De confiar o dudar. De crear o destruir. Esa libertad es sagrada. Y no puedo quitarla sin destruir la esencia misma de lo que los hace humanos. Pero esa libertad causó todo esto. Todo el sufrimiento. Sí, Jesús asintió. La libertad mal usada trajo el pecado. Y el pecado trajo la muerte. Y la muerte trajo el dolor. Pero la solución no es quitar la libertad. La solución es redimir a aquellos que la usan. Se arrodilló junto al agua. Tomó un poco en sus manos. Por eso vine. No como un rey conquistador que arrasa con todo. Sino como un cordero. Como un sacrificio. Para pagar el precio de esa libertad mal usada. Para ofrecer un camino de regreso. Dejó que el agua cayera de nuevo al río. Y sí, Daniel, aún hay dolor en el mundo. Porque el mundo aún está eligiendo. Algunos eligen el amor. Otros eligen el odio. Algunos eligen la vida. Otros eligen la muerte. Y mientras la humanidad tenga libertad, habrá ambos. ¿Y cuándo termina?, preguntó Daniel. ¿Cuándo termina todo este sufrimiento? Cuando vuelva, respondió Jesús. Cuando el tiempo se cumpla. Cuando cada persona que elegirá venir a mí haya tenido su oportunidad. Entonces todo será restaurado. La muerte morirá. El dolor cesará. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde todo lo roto será reparado. Pero hasta entonces, camino con ustedes. Jesús se volvió hacia Daniel. No los dejo huérfanos. No los abandono. Camino cada paso oscuro con ustedes. Y cuando no pueden verme, cuando sienten que estoy en silencio, sigo allí. Más cerca de lo que imaginas. Daniel sintió lágrimas frescas corriendo por su rostro. He sido tan ciego. No ciego, Jesús puso su mano en el hombro de Daniel. Solo humano. Solo limitado. Ven desde una perspectiva tan pequeña. Ven un momento de tiempo. Yo veo la eternidad. Ven una vida. Yo veo todas las vidas conectadas en un tapiz infinito. ¿Y los niños que murieron? Encajan en ese tapiz. Cada hebra tiene propósito, Jesús respondió. Incluso las que parecen cortadas demasiado pronto. No veo como tú ves, Daniel. Para mí, esos niños no terminaron. Solo cambiaron de lugar. Están aquí, conmigo. Y sus vidas, por breves que fueran allá, tocaron otras vidas. Plantaron semillas. Generaron preguntas que llevan a búsqueda. Y la búsqueda lleva a mí. Daniel se quedó en silencio por largo rato. Procesando. Luchando. Aceptando. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con todo esto? Jesús sonrió. Fue una sonrisa llena de ternura. Vives. Simplemente vives. Pero vives diferente. ¿Diferente cómo? Antes vivías buscando resultados. Ahora vives siendo fiel. Antes servías esperando ver fruto. Ahora sirve porque me amas, sin importar el fruto. Antes orabas para cambiar las circunstancias. Ahora ora para tener ojos que me vean en medio de ellas. Jesús se acercó más. No te llamé a ser exitoso, Daniel. Te llamé a ser fiel. No te llamé a cambiar el mundo. Te llamé a amarlo como yo lo amo. No te llamé a entenderlo todo. Te llamé a confiar cuando no entiendes. Pero los resultados, el ministerio, nada de eso importa. Todo importa, corrigió Jesús. Pero no de la manera que pensabas. Cada niño que enseñas importa. Cada persona que tocas importa. Pero el impacto, el verdadero impacto, no siempre lo verás en esta vida. Y está bien. Porque trabajas para un reino que no se mide con métricas humanas. Daniel respiró profundo. El aire entró a sus pulmones como si fuera la primera vez que respiraba de verdad en meses. ¿Y la duda? La duda que he sentido, es pecado. La duda, Jesús consideró la palabra cuidadosamente, no es lo opuesto de la fe. La certeza arrogante sin preguntas, esa tampoco es fe. La fe real incluye preguntas. Incluye lucha. Incluye noches oscuras donde no me sientes. Como Job. Como Job, asintió Jesús. Como David. Como Pedro. Como todos mis seguidores más cercanos. Todos dudaron. Todos lucharon.
Pero no los abandoné por eso. Los amé a través de eso. Incluso cuando te cuestionaba. Especialmente entonces, Jesús respondió. Porque las preguntas honestas nacen de un corazón que aún busca. Es la indiferencia lo que me rompe el corazón. No la duda. Daniel sintió como si cadenas invisibles se estuvieran rompiendo dentro de él. Cadenas de culpa. De vergüenza. De expectativas imposibles. He sido tan duro conmigo mismo, admitió. Lo sé, Jesús puso ambas manos en los hombros de Daniel. Pero yo no lo soy. No vine a condenarte, Daniel. Vine a salvarte. De tus pecados, sí. Pero también de ti mismo. De tus expectativas. De tu necesidad de ser perfecto. De tu miedo al fracaso. Y Clara. Y mis hijos. Los amo más de lo que tú puedes amarlos, respondió Jesús. Y tengo un plan para ellos también. Santiago sanará. No inmediatamente, pero sanará. Clara está caminando su propio viaje de fe. Confía en ese proceso. Volverán. Jesús sonrió misteriosamente. El futuro no es para que lo conozcas ahora. Pero te prometo esto, pase lo que pase, estaré con todos ustedes. Con cada uno. Siempre. El sol había comenzado a descender. El cielo se teñía de naranjas y rojos. El león se levantó, bostezó ampliamente, y comenzó a alejarse hacia los arbustos. Daniel lo observó irse. ¿Por qué vino realmente?, preguntó. El león, digo. Fue solo para llevarme a este encuentro. Jesús se rió suavemente. Fue un sonido hermoso, lleno de vida y alegría. El león vino porque tenía hambre y olió tu presencia. Es un animal, Daniel. Solo eso. Yo no lo envié como un instrumento místico. Daniel parpadeó, sorprendido. Entonces, fue coincidencia. No hay coincidencias en mi reino, respondió Jesús. Pero tampoco todo es un milagro orquestado. A veces, las cosas simplemente suceden. Y yo uso lo que sucede. El león no vino porque lo envié. Pero yo vine porque el león vino. No entiendo la diferencia. La diferencia es esta. Yo no causo cada dolor para enseñarte algo. Pero uso cada dolor para revelarte algo. El mundo es caído, Daniel. Las cosas malas pasan. Los animales cazan. Las enfermedades atacan. Los accidentes ocurren. Yo no orquesto cada detalle de eso. Pero estoy presente en cada detalle. Redimiendo. Restaurando. Revelando. Era una distinción sutil pero profunda. Daniel la sintió asentarse en su espíritu como verdad. Entonces, no controlas todo. Controlo el final, respondió Jesús. Y trabajo en medio del caos para llevar todo hacia ese final. Pero no manipulo cada momento. Eso quitaría la libertad. Y la libertad, como te dije, es sagrada. Daniel asintió lentamente. Tenía sentido. Por primera vez en meses, algo tenía sentido real. ¿Cuánto tiempo tengo contigo?, preguntó Daniel, mirando el cielo que se oscurecía. Todo el tiempo que necesites, respondió Jesús. Pero Daniel sabía que eso significaba que pronto este momento terminaría. Este encuentro, por real que fuera, era un regalo temporal. ¿Te volveré a ver? Así, cara a cara. Me verás cada día, Jesús respondió. En cada acto de amor. En cada momento de servicio. En cada corazón quebrantado que busca esperanza. Estaré allí. No siempre de esta manera. No siempre tan evidente. Pero siempre presente. ¿Y cuando muera? Cuando mueras, Jesús sonrió ampliamente, me verás como soy. Sin velos. Sin distancia. Y será glorioso. Daniel sintió una paz profunda llenando cada rincón de su ser. Una paz que no dependía de circunstancias. Que no necesitaba explicaciones. Que simplemente era. Tengo una última pregunta, dijo Daniel. Pregunta. ¿Valió la pena? Todo esto. Mi venida a África. El sacrificio. El dolor. ¿Valió la pena? Jesús se quedó en silencio por un momento. Luego señaló hacia la dirección de la aldea. ¿Recuerdas a Amara? Daniel asintió. La niña que había aprendido a leer. Amara, continuó Jesús, un día será maestra. Enseñará a cientos de niños. Y entre esos niños, habrá uno que se convertirá en médico.
Y ese médico salvará miles de vidas. Y entre esas vidas, habrá una mujer que tendrá un hijo. Y ese hijo escribirá una historia que tocará millones de corazones y los acercará a mí. Daniel se quedó sin aliento. Todo eso, por enseñarle a leer. Todo eso por amarla cuando nadie más la amaba, corrigió Jesús. Por verla cuando era invisible. Por creer en ella cuando estaba rota. Ese es el reino, Daniel. No son grandes eventos. Son pequeños actos de amor que se multiplican a través del tiempo de maneras que nunca verás. ¿Y los que murieron? Sus historias también continúan, Jesús respondió. En los corazones que tocaron. En las preguntas que provocaron. En las oraciones que generaron. Nada se desperdicia en mi reino. Ni una lágrima. Ni un suspiro. Todo tiene propósito. Entonces, sí valió la pena. Jesús puso su mano sobre el corazón de Daniel. Cada segundo. Cada lágrima. Cada duda. Cada momento oscuro. Todo valió la pena. Porque te trajo aquí. A este momento. A esta verdad. Y esta verdad te llevará hacia adelante de manera diferente. Daniel sintió que algo dentro de él se sellaba. Una decisión. Una rendición. Una aceptación. Está bien, susurró. Está bien si no veo el fruto. Está bien si no entiendo. Está bien si duele. Porque tú estás aquí. Y eso es suficiente. Jesús lo abrazó. Fuerte. Real. Y en ese abrazo, Daniel sintió años de dolor comenzar a sanar. No desaparecer. Sanar. Hay una diferencia. Cuando Daniel abrió los ojos, estaba solo. De pie junto al río. El sol ya estaba bajo en el horizonte. El león se había ido. ¿Y Jesús? Jesús ya no estaba visible. Pero Daniel podía sentirlo. Como una presencia cálida en su pecho. Como una certeza que no necesitaba ojos para confirmar. Miró sus manos. Seguían temblando ligeramente. Su corazón aún latía acelerado. Pero algo fundamental había cambiado. No era que todas sus preguntas tuvieran respuesta. Era que ya no necesitaba todas las respuestas. No era que el dolor hubiera desaparecido. Era que ahora sabía que no estaba solo en él. No era que entendiera todo el plan de Dios. Era que confiaba en el corazón de Dios. Y eso, descubrió, hacía toda la diferencia. Daniel comenzó a caminar de regreso a la aldea. Cada paso se sentía diferente. Más ligero. Más real. Más anclado en algo más grande que él mismo. El camino de regreso tomaría casi una hora. Y mientras caminaba, Daniel no oró con palabras. Solo caminó. Consciente de la presencia a su lado. Invisible pero innegable. Cuando la aldea apareció en la distancia, con sus pequeñas luces comenzando a encenderse contra el cielo oscurecido, Daniel vio a alguien corriendo hacia él. Era Kimati, el pastor anciano. «Daniel», gritaba. «Daniel. Gracias a Dios. Estábamos buscándote». Lelian vio al león cerca del río y pensamos. El anciano llegó sin aliento, tomando a Daniel por los hombros. «¿Estás bien?» «Gracias a Dios, estás bien». Daniel sonrió. Una sonrisa genuina. La primera en meses. «Estoy bien, pastor. Mejor que bien». Kimati lo estudió con esos ojos penetrantes. «Hay algo diferente en ti». «Lo sé». «¿Qué pasó allá?» Daniel miró hacia el río, ahora apenas visible en la distancia. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras un encuentro que trascendía el lenguaje? «Me encontré con él», dijo simplemente. «Con Jesús». Kimati no se veía sorprendido. Solo asintió con sabiduría. «El desierto», dijo el anciano. «Es donde Dios habla más claramente». Caminaron juntos de regreso a la aldea. Y mientras caminaban, Daniel comenzó a contar. No todo. Algunas cosas eran demasiado sagradas para compartir. Pero lo suficiente. Lo suficiente para que Kimati llorara. Lo suficiente para que el anciano pusiera su mano en el hombro de Daniel y dijera: «Bienvenido de regreso, hermano. Bienvenido de regreso a la fe real». Esa noche, Daniel no pudo dormir. Pero no era el insomnio de antes. No era ansiedad o desesperación. Era asombro. Se sentó en el pequeño porche de su cabaña, mirando las estrellas que brillaban con una claridad imposible en el cielo africano. Y por primera vez en meses, sintió ganas de orar.
No por obligación. No por desesperación. Sino por deseo genuino de hablar con aquel que ahora sabía que siempre escuchaba. Jesús, susurró al cielo. Gracias. 2 palabras. Pero contenían océanos. Gracias por no abandonarme cuando dudé. Gracias por amarme cuando me odiaba a mí mismo. Gracias por estar en el silencio. Gracias por el león. Gracias por la revelación. Gracias por la verdad, incluso cuando dolió. Gracias. Y en el silencio que siguió, Daniel no sintió ausencia. Sintió respuesta. No en palabras. En paz. En certeza. En amor. Al día siguiente, Daniel se despertó diferente. Los niños lo notaron inmediatamente. «Maestro Daniel», gritó Amara. «¿Te ves feliz?» Daniel se rió. «Lo estoy, Amara. Lo estoy». Las clases ese día fueron diferentes. Daniel enseñó con una pasión renovada. No porque esperara resultados grandiosos, sino porque amaba a estos niños. Simplemente los amaba. Y el amor, descubrió, no necesita garantías de éxito para ser derramado. Durante el descanso, uno de los niños mayores, un chico llamado Kipechoge, se le acercó. «Maestro, ¿es verdad que vio al león?» La noticia ya había corrido por toda la aldea. «Sí», respondió Daniel. «Lo vi». «¿Y no tuvo miedo?» Daniel consideró la pregunta. «Tuve mucho miedo, Kipechoge. Mucho. Pero Dios lo salvó». Daniel se arrodilló para estar a la altura del niño. «Dios estuvo conmigo. Y eso fue más importante que ser salvado». Kipechoge frunció el ceño, confundido. «No entiendo». «Algún día entenderás», Daniel sonrió. «Pero déjame decirte esto, Dios no siempre nos libra del peligro. Pero siempre, siempre está con nosotros en medio de él. Y eso es suficiente». Las semanas siguientes fueron diferentes. Daniel aún enfrentaba los mismos desafíos. Los niños aún morían de enfermedades prevenibles. La pobreza aún era devastadora. La corrupción aún desviaba recursos. Pero Daniel ya no se quebraba bajo el peso de todo ello. Porque ahora entendía algo fundamental: no era su responsabilidad salvar al mundo. Era su responsabilidad amar al mundo. Dios se encargaría del resto. Comenzó a escribir a Clara con nueva honestidad. No solo reportes de ministerio, sino sus luchas reales. Sus dudas. Su encuentro junto al río. Clara respondió con lágrimas. «Daniel», escribió en su email. «Finalmente estás siendo real. Finalmente te estás mostrando. Y sabes qué, te amo más así. Vulnerable y honesto, que tratando de ser un superhéroe espiritual». Esas palabras sanaron algo en Daniel que no sabía que estaba roto. Su matrimonio. Durante años había tratado de proteger a Clara de sus luchas internas. Pensaba que debía ser fuerte para ella. Inquebrantable. Pero lo que ella necesitaba no era un héroe. Era un compañero. Alguien real. Alguien humano. En su siguiente llamada por videollamada, Daniel lloró frente a ella. Le contó todo. El peso. La duda. La sensación de fracaso. Y Clara no lo juzgó. Lo abrazó virtualmente, con lágrimas corriendo por su propio rostro. «Yo también he dudado», confesó ella. «He dudado de si hicimos lo correcto. De si vale la pena. De si Dios realmente nos llamó o si solo fue nuestra idea loca». «¿Y ahora?», preguntó Daniel. Ahora creo que tal vez el llamado no era solo sobre el ministerio. Tal vez era sobre convertirnos en las personas que Dios quería que fuéramos. Y eso requiere ser quebrantados». Daniel asintió. Era exactamente lo que Jesús le había mostrado. «Santiago está mejor», continuó Clara. «Los médicos dicen que su asma está bajo control. Y yo estoy lista para volver. Si aún me quieres allá». El corazón de Daniel saltó. «¿Hablas en serio?» «Completamente. Pero con una condición». «¿Cuál?» «Que dejemos de tratar de salvar el mundo. Y simplemente amemos a las personas que Dios pone en nuestro camino. Uno a la vez». Daniel sonrió a través de las lágrimas. Trato hecho. 2 meses después, Clara y los niños regresaron. El aeropuerto de Nairobi nunca había parecido tan hermoso. Cuando Daniel vio a sus hijos correr hacia él, cuando sintió los brazos de Clara alrededor de su cuello, supo que esta era otra forma de resurrección. No todo había sido restaurado.
Pero lo importante sí. La familia. La autenticidad. La fe real. De regreso en la aldea, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. No dramáticamente. No con milagros espectaculares. Sino con la acumulación lenta de amor constante. Amara aprendió a leer completamente. Kipechoge encontró su pasión por las matemáticas. Una de las madres jóvenes comenzó un pequeño negocio vendiendo artesanías. Otro niño fue patrocinado para ir a la escuela secundaria en la ciudad. Eran victorias pequeñas. Pero Daniel había aprendido que en el reino de Dios no hay victorias pequeñas. Solo actos de amor que se multiplican en eternidad. Pero también hubo pérdidas. Kipechoge, el niño que amaba las matemáticas, murió a los 12 años. Una infección que en cualquier otro lugar se habría curado con antibióticos. Pero aquí, en la aldea remota, llegó demasiado tarde al hospital. Daniel sostuvo su mano cuando murió. Y lloró. Lloró como había llorado pocas veces en su vida. ¿Por qué?, le preguntó a Dios esa noche, de vuelta en el río. ¿Por qué este? Tenía tanto potencial. Tanto futuro. No hubo una voz audible. No hubo una visión. Pero en el silencio, Daniel sintió una verdad asentándose en su corazón. Kipechoge no se perdió. Solo llegó a casa antes. Y con esa verdad vino otra. El propósito de una vida no se mide en años, sino en amor derramado. Kipechoge había amado. Había reído. Había aprendido. Había tocado vidas. Y ahora estaba con Jesús, más vivo que nunca. Daniel se limpió las lágrimas y regresó a la aldea. La madre de Kipechoge lo esperaba afuera de su choza, con los ojos hinchados pero con una dignidad que solo el sufrimiento profundo puede forjar. Pastor Daniel, dijo con voz quebrada pero firme. Mi hijo, antes de morir, me dijo algo. Daniel esperó, su corazón apretado. Dijo que vio a alguien en la habitación. Un hombre vestido de blanco. Y que ese hombre le sonrió y le dijo que no tuviera miedo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Dijo que el hombre tenía cicatrices en las manos. Daniel sintió que sus rodillas cedían. Se sentó en el suelo polvoriento junto a la mujer, y ambos lloraron juntos. Pero no era un llanto sin esperanza. Era el llanto de quienes saben que el final de esta vida no es el final de la historia. Con el paso de los meses, Daniel comenzó a redefinir completamente lo que significaba ministerio exitoso. Ya no contaba conversiones como logros. Ya no medía su efectividad por el tamaño de la congregación o la cantidad de donaciones recibidas. Ya no buscaba historias dramáticas de milagros para reportar a sus patrocinadores en México. En cambio, se enfocó en algo mucho más simple y profundo: presencia. Estar presente con los que sufrían. Estar presente en los momentos ordinarios. Estar presente incluso cuando no tenía respuestas. Una tarde, mientras visitaba a una familia cuyo padre acababa de morir, no intentó predicar. No citó versículos. No ofreció explicaciones teológicas sobre el sufrimiento. Simplemente se sentó con ellos. En silencio. Compartiendo su dolor. Y cuando la viuda finalmente habló, dijo algo que Daniel nunca olvidaría. Gracias por no tratar de arreglar esto con palabras. Gracias por solo estar. Esa noche, Daniel escribió en su diario. Hoy aprendí que a veces la mejor teología es el silencio acompañado. No el silencio de ausencia que tanto temía, sino el silencio de presencia. El silencio que dice, no puedo arreglar esto, pero no te dejaré solo en ello. 6 meses después de su encuentro con Jesús junto al río, Daniel se sentó a escribir su reporte trimestral para los patrocinadores que sostenían su ministerio desde México. Generalmente, estas cartas eran cuidadosamente elaboradas. Historias de éxito. Números impresionantes. Testimonios dramáticos de transformación. Pero esta vez, Daniel decidió escribir algo diferente. Escribió la verdad. Queridos hermanos y hermanas, durante años les he enviado reportes llenos de victorias y bendiciones. Y aunque esas victorias eran reales, no les he contado la historia completa. No les he contado sobre las noches donde dudé de mi llamado. No les he contado sobre los niños que murieron a pesar de nuestras oraciones. No les he contado sobre los momentos donde sentí que Dios guardaba silencio. Este año, perdí 3 niños. 3 vidas preciosas que podrían haberse salvado con atención médica adecuada. Sus nombres eran Kipechoge, Nasipai y Asa. No eran solo estadísticas. Eran niños con sueños, con risas, con familias que los amaban.
Y durante meses, luché con Dios sobre esto. Cuestioné su bondad. Cuestioné su poder. Cuestioné si mi presencia aquí significaba algo. Pero luego, Dios me encontró. Y me mostró algo que cambió todo. Me mostró que el éxito del reino no se mide en resultados visibles. Se mide en fidelidad. En amor derramado sin garantía de retorno. En presencia constante incluso cuando no vemos cambio. Amara, la niña huérfana de la que les he hablado, aprendió a leer este año. No curé su huerfanía. No cambié su situación económica. Pero le di algo que nadie puede quitarle, la capacidad de aprender, de soñar, de crecer. ¿Es eso suficiente? Según métricas humanas, quizás no. Pero según el reino de Dios, tal vez es todo. Les escribo esto no para desanimarlos, sino para ser honesto. El ministerio no siempre es triunfante. A menudo es quebrantador. Pero en ese quebrantamiento, he encontrado una fe más real, más profunda, más resistente que cualquier entusiasmo inicial. Si deciden continuar apoyándonos, sepan que no les prometo milagros dramáticos. Les prometo fidelidad. Les prometo amor constante. Les prometo presencia en medio del sufrimiento ajeno. Y creo, con todo mi corazón, que eso es exactamente lo que Jesús haría. Con gratitud y honestidad. Daniel Moreno. Cuando presionó enviar, sintió un peso salir de sus hombros. Ya no estaba interpretando un papel. Ya no estaba tratando de ser el héroe misionero que todos esperaban. Era simplemente Daniel. Quebrantado, restaurado, y caminando en fe imperfecta pero genuina. Durante las siguientes semanas, las respuestas comenzaron a llegar. Algunas fueron exactamente lo que Daniel temía. 3 patrocinadores cancelaron su apoyo, diciendo que necesitaban ver más fruto por su inversión. Daniel sintió la punzada de rechazo. Pero también sintió paz. No era su trabajo convencer a nadie. Era su trabajo ser fiel. Pero otras respuestas lo sorprendieron profundamente. Un matrimonio mayor de Guadalajara escribió: Daniel, gracias por tu honestidad. Durante 40 años hemos apoyado misioneros, y todos nos enviaban solo historias de victoria. Pero nosotros también hemos pasado por desiertos en nuestra fe. Tu carta nos tocó más que cualquier testimonio triunfante. Estamos duplicando nuestro apoyo. Una joven de Monterrey envió un mensaje. Estaba a punto de abandonar mi fe porque sentía que no estaba a la altura. Que mi fe debía ser siempre victoriosa y sin dudas. Tu carta me liberó. Me mostraste que la duda no es el final de la fe, sino parte del camino hacia una fe más profunda. Gracias. Y quizás la más impactante vino de su antiguo pastor en México. Daniel, cuando te fuiste hace 5 años, te vi como un héroe de la fe. Alguien que lo había dejado todo por Dios. Pero ahora te veo como algo mucho más valioso, te veo como alguien real. Alguien que ha caminado a través del fuego y salió transformado. Tu ministerio más poderoso no será lo que hagas en África. Será la historia que llevas contigo. La historia de un Dios que no abandona, incluso cuando sentimos que lo hace. Daniel lloró al leer esas palabras. Porque se dio cuenta de algo profundo. Su quebrantamiento no había arruinado su ministerio. Lo había hecho real. Un año después del encuentro con el león, Daniel estaba enseñando bajo el árbol de acacia como cada mañana. Los niños estaban aprendiendo sobre geografía, algo que Daniel intentaba hacer relevante mostrándoles mapas del mundo y hablándoles sobre diferentes culturas. Maestro Daniel, preguntó una niña llamada Chevet. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué dejó su país para estar con nosotros? Era una pregunta que le habían hecho docenas de veces. Y durante años, Daniel había dado la misma respuesta ensayada: porque Dios me llamó. Porque los ama. Pero hoy, algo diferente salió de su boca. Porque necesitaba que ustedes me enseñaran, dijo simplemente. Los niños se miraron entre sí, confundidos. ¿Enseñarle qué?, preguntó Chevet. Daniel se sentó en el suelo polvoriento, invitándolos a sentarse más cerca. Me enseñaron que la fe no es tener todas las respuestas. Es confiar en aquel que sí las tiene. Me enseñaron que el gozo no depende de las circunstancias. Muchos de ustedes han perdido a sus padres, viven en pobreza, enfrentan desafíos que yo nunca imaginé. Y aún así, sonríen, cantan, aman. Me enseñaron que la presencia vale más que los regalos. Que estar con alguien en su dolor es más poderoso que tratar de arreglarlo. Los niños escuchaban con atención. ¿Sabe qué?, continuó Daniel. Cuando vine aquí, pensaba que iba a cambiar sus vidas.
Pero ustedes cambiaron la mía. Amara, ahora de 13 años y una de las estudiantes más brillantes, levantó la mano. Entonces somos sus maestros también. Daniel sonrió. Los mejores que he tenido. Esa tarde, mientras los niños jugaban después de clase, el pastor Kimati se acercó a Daniel. Has cambiado mucho, hermano Daniel. Lo sé. Cuando llegaste, continuó el anciano, tenías ojos de conquistador. Venías a rescatarnos, a salvarnos, a arreglar todo lo roto. Daniel asintió, un poco avergonzado. Pero ahora, Kimati puso su mano en el hombro de Daniel, tienes ojos de siervo. Ya no vienes a arreglar. Vienes a amar. Y eso es mucho más poderoso. No me siento poderoso, admitió Daniel. La mayoría de los días, me siento inadecuado. Como si no fuera suficiente. Bien, Kimati asintió con sabiduría. Porque cuando sabes que no eres suficiente, dejas espacio para que Dios sea suficiente. Y su gracia es lo único que realmente transforma. Pero la historia de Daniel no sería completa sin mencionar que la transformación no es lineal. Hubo momentos, incluso después del encuentro con Jesús, donde la duda regresaba. Una noche, después de un día particularmente difícil donde una madre había muerto en el parto, dejando a 5 niños huérfanos, Daniel se encontró de vuelta en ese lugar oscuro. Jesús, oró con desesperación. Dijiste que estarías siempre presente. Dijiste que tu amor era suficiente. Pero ¿cómo le explico eso a esos 5 niños que acaban de perder a su madre? El silencio que siguió era denso. Pero esta vez, Daniel no interpretó el silencio como abandono. Esperó. Respiró. Recordó. Y lentamente, una verdad comenzó a formarse en su corazón. No tienes que explicarlo. Solo tienes que estar con ellos en ello. Al día siguiente, Daniel fue a visitar a esos 5 niños. No llevó respuestas teológicas. No llevó explicaciones sobre los planes misteriosos de Dios. Llevó comida. Llevó abrazos. Llevó presencia. Se sentó con ellos en el suelo de su choza. Y cuando el mayor, un niño de 11 años, finalmente rompió en llanto preguntando ¿por qué Dios se llevó a mamá?, Daniel no intentó responder. Simplemente lo abrazó. Y lloró con él. Y en ese momento, Daniel entendió algo profundo. Él no era la respuesta a las oraciones de estos niños. Él era simplemente un instrumento a través del cual la presencia de Dios fluía. Y a veces, la presencia era suficiente. 3 años después del encuentro con el león, Daniel recibió un email que cambiaría el curso de su ministerio de manera inesperada. Era de un documentalista mexicano que había leído su carta honesta a los patrocinadores. La carta había sido compartida en redes sociales y se había vuelto viral en círculos cristianos. Daniel, me gustaría visitar tu aldea y documentar tu historia. No una historia heroica de misionero exitoso, sino la historia real. La del quebrantamiento, la duda y la fe que sobrevive a través de ello. La primera reacción de Daniel fue rechazar la propuesta. No quería atención. No quería ser puesto en un pedestal otra vez. Pero Clara lo animó a considerarlo. Tal vez, dijo ella sabiamente, tu historia pueda liberar a otros que están en el mismo lugar oscuro donde tú estuviste. Después de mucha oración y conversación con Kimati, Daniel aceptó. 4 meses después, un pequeño equipo de filmación llegó a la aldea. Durante 2 semanas, siguieron a Daniel en su rutina diaria. Lo filmaron enseñando a los niños. Lo filmaron visitando enfermos. Lo filmaron llorando en un funeral. Lo filmaron dudando. Lo filmaron orando con autenticidad quebrantada. Pero el momento más poderoso del documental vino sin planificación. El director, un hombre llamado Javier, había decidido filmar a Daniel caminando al río al atardecer. El mismo río donde había ocurrido el encuentro con el león. Mientras caminaban, Javier preguntó: Daniel, si pudieras decirle algo a las personas que están donde tú estuviste hace 3 años, en ese lugar de duda profunda, sintiendo que Dios está en silencio, ¿qué les dirías? Daniel se detuvo. Miró el horizonte africano, con el sol descendiendo en un festival de colores imposibles. Y habló directamente a la cámara, con una vulnerabilidad cruda. Les diría que el silencio de Dios no es su ausencia. Les diría que cuando no escucha su voz, tal vez es porque está tan cerca que no necesita gritar. Les diría que está bien dudar. Está bien luchar. Está bien llorar y preguntar, ¿por qué? Se le quebró la voz. Les diría que yo estuve allí. En ese lugar tan oscuro que pensé que nunca vería luz de nuevo.
Y que Dios no me rescató de la oscuridad con un milagro dramático. Me encontró en la oscuridad. Y me mostró que Él estaba allí todo el tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Les diría que la fe no es la ausencia de duda. Es la decisión de confiar a pesar de la duda. Y que esa fe probada en fuego, es más valiosa que todo el oro del mundo. Daniel se limpió las lágrimas y sonrió a la cámara. Y les diría que si están leyendo esto, si están viendo esto, y están en ese lugar oscuro, no están solos. Yo estoy con ustedes. Jesús está con ustedes. Y vamos a atravesar esto juntos. Cuando Javier gritó corten, nadie en el equipo se movió. Todos estaban llorando. El camarógrafo. El ingeniero de sonido. Javier mismo. Eso, dijo Javier con voz temblorosa, eso es lo que el mundo necesita escuchar. El documental, titulado El León y el Silencio, se estrenó 6 meses después en festivales de cine cristianos. Daniel esperaba que tal vez algunas iglesias lo vieran. No esperaba lo que sucedió. El documental se volvió viral. No solo en círculos cristianos, sino en plataformas seculares también. Personas que nunca habían pisado una iglesia escribían diciendo que la historia los había tocado profundamente. Un hombre de Colombia escribió: «Nunca he creído en Dios. Pero ver a alguien luchar tan honestamente con su fe, ver a alguien elegir creer a pesar de todo, me hizo reconsiderar. Tal vez la fe no es para personas perfectas. Tal vez es para personas rotas como yo». Una mujer de España compartió: «Perdí a mi hija hace 2 años. Y desde entonces, he sentido que Dios me abandonó. Tu historia no me dio respuestas. Pero me dio permiso para hacer mis preguntas. Y eso fue el comienzo de mi sanidad». Un pastor de una mega iglesia en Estados Unidos confesó: «He estado fingiendo por años. Predicando victoria mientras por dentro me desmoronaba. Tu historia me liberó. Me dio permiso para ser humano. Para admitir mis luchas. Y cuando lo hice desde el púlpito, toda mi congregación lloró. Y comenzamos a tener conversaciones reales sobre fe, no solo sonrisas plásticas». Los mensajes llegaban por cientos. Luego por miles. Daniel se sentaba cada noche, leyéndolos con Clara a su lado, asombrado. «No puedo creer esto», susurraba. «Todo este impacto, y vino de mi quebrantamiento». «No», corrigió Clara suavemente. «Vino de tu honestidad sobre tu quebrantamiento. Esa es la diferencia». 5 años después de aquel encuentro con el león, Daniel regresó al río. Esta vez no fue accidente. Fue intencional. Caminó el mismo camino. Se arrodilló en el mismo lugar. Y habló en voz alta, como si Jesús estuviera físicamente allí. «Señor, han pasado 5 años. Y quiero que sepas, que valió la pena. Todo. Cada lágrima. Cada duda. Cada momento oscuro. Valió la pena». El viento sopló suavemente, meciendo los arbustos. «Perdí más niños. Quipechoge no fue el último. También perdí a Nasipai, a Asa, a Loipa. Y cada muerte dolió. Cada una me hizo preguntarme de nuevo, ¿por qué?». Daniel respiró profundo. «Pero ya no busco entender todo. Aprendí que la fe no es certeza de conocer todos los planes de Dios. Es confianza en el carácter de Dios». Se quedó en silencio por un momento, escuchando el agua correr. «Amara va a ir a la universidad», continuó, sonriendo. «Consiguió una beca completa. Va a estudiar educación. Dice que quiere regresar aquí y enseñar a más niños. Tu reino, Señor, se multiplica en maneras que nunca imaginé». Y esos 5 niños huérfanos, la comunidad los adoptó. Todos. Cada familia tomó uno. Nadie los dejó solos. Vi tu amor fluyendo a través de personas que apenas tienen suficiente para sí mismas, pero que aún así dan. Las lágrimas comenzaron a caer. «Gracias por no dejarme en mi arrogancia. Gracias por quebrantarme. Porque el hombre quebrantado que soy ahora, es más útil para tu reino que el héroe que intentaba ser». Daniel se levantó, listo para irse. Pero entonces sintió algo. No fue tan dramático como aquella vez. No hubo figura visible. No hubo león. Solo, una certeza profunda. Una voz sin sonido que llenó cada rincón de su alma. «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Y Daniel supo que no había escuchado mal. No siervo exitoso. No siervo poderoso. Siervo fiel. Porque al final, eso era todo lo que Dios pedía.
Fidelidad en lo pequeño. Amor constante cuando nadie lo ve. Presencia en medio del sufrimiento ajeno. Daniel Moreno cumplió 50 años en la aldea de Loita. Sus hijos, Sofía y Santiago, ahora adultos, habían regresado a visitarlo. Sofía era doctora en Monterrey. Santiago era ingeniero. Ambos hablaban de sus años en Kenia con lágrimas de gratitud. «Papá», dijo Sofía durante una cena familiar, «cuando era niña, pensaba que ustedes habían arruinado nuestras vidas trayéndonos aquí. Que habían sido egoístas persiguiendo su sueño». Daniel y Clara esperaron, sabiendo que había más. «Pero ahora entiendo. No nos trajeron a perseguir un sueño. Nos trajeron a vivir algo real. A ver fe auténtica. A aprender que el amor se demuestra en acciones, no en palabras». Santiago asintió. «Y mi asma», agregó. «Sí, fue difícil. Sí, tuve que regresar a México. Pero eso me enseñó empatía por los que sufren. Ahora diseño sistemas de ventilación para hospitales en áreas pobres. Mi debilidad se convirtió en mi propósito». Daniel no pudo contener las lágrimas. Esa noche, mientras las estrellas africanas brillaban con su intensidad acostumbrada, Daniel caminó una última vez al río. Tenía 50 años. Su cuerpo estaba cansado. Su cabello, gris. Sus manos, aún más callosas. Pero su corazón estaba en paz. Se arrodilló junto al agua, como había hecho tantas veces, y susurró: «Señor, si mañana me llevas a casa, me iré feliz. Porque viví. Realmente viví. No cambié el mundo, pero amé a mi pequeño rincón de él. No resolveré la pobreza de África, pero di esperanza a algunos niños. No entendí todos tus caminos, pero confié en tu corazón. Y eso es suficiente». El agua siguió corriendo. El viento siguió soplando. Y Daniel Moreno, el hombre que una vez se sintió abandonado por Dios, ahora sabía con certeza absoluta. Nunca, ni por un segundo, había estado solo. Dios no había estado en silencio. Había estado en el silencio. Presente. Constante. Fiel. Esperando pacientemente a que Daniel dejara de buscar respuestas ruidosas y descubriera la verdad silenciosa. La presencia de Dios no se mide en milagros. Se mide en el latido constante de amor que sostiene cada respiración, cada duda, cada lágrima. Y ese amor nunca se rinde. Años después, cuando el pastor Kimati murió a los 92 años, Daniel predicó en su funeral. Y contó una historia que Kimati le había compartido en privado poco antes de morir. «Hace 60 años», comenzó Daniel, su voz firme pero emocionada, «el pastor Kimati pasó por su propio desierto. Perdió a su esposa y a sus 2 hijos en un accidente. Y durante 3 años, sintió que Dios guardaba silencio. La congregación escuchaba en silencio absoluto. Me dijo que durante esos 3 años, casi abandonó su fe. Que se sentía como un fraude predicando un Dios que no sentía cerca». Daniel hizo una pausa. Pero entonces, un día, mientras lloraba en este mismo lugar, tuvo un encuentro. No con visiones dramáticas, sino con una certeza profunda que cambió todo. Dios no había estado ausente. Había estado esperando que Kimati dejara de huir y se permitiera ser sostenido. Y esa experiencia, continuó Daniel, le dio la compasión para caminar conmigo a través de mi propio desierto. Porque solo aquellos que han caminado en la oscuridad pueden sostener a otros en la suya. Daniel miró el ataúd simple donde descansaba el cuerpo del hombre que había sido su mentor, su amigo, su padre espiritual. Pastor Kimati me enseñó que el ministerio más poderoso no viene de la fortaleza. Viene de las cicatrices. Porque las cicatrices son prueba de que algo nos hirió, pero que sobrevivimos. Y la fe con cicatrices, esa es la fe que tiene autoridad real. Levantó su mirada a la congregación, a los rostros que había llegado a amar profundamente en todos estos años. Así que hoy no lloramos como quienes no tienen esperanza. Lloramos como quienes saben que esta despedida es temporal. Que el pastor Kimati no terminó. Solo graduó. Y un día, Daniel sonrió a través de las lágrimas, un día todos nos encontraremos de nuevo. Sin dolor. Sin duda. Sin silencio que malinterpretemos. Solo presencia. Eterna. Completa. Perfecta. Amén. Amén, respondió la congregación. Y así termina la historia de Daniel Moreno. No con un final hollywoodense donde todo se resuelve perfectamente.
sino con algo más real, más profundo, más hermoso. Un final donde un hombre quebrantado descubre que su quebrantamiento no lo descalificó para el servicio. Lo preparó para él. Porque el reino de Dios no es construido por superhéroes espirituales. Es construido por personas ordinarias que eligen ser fieles en lo pequeño. Que eligen amar cuando es difícil. Que eligen confiar cuando no entienden. Que eligen quedarse cuando todo en ellos quiere huir. Y esas personas tocan eternidad. Una vida a la vez. Un acto de amor a la vez. Una decisión de fe a la vez. Daniel Moreno nunca será famoso en los libros de historia. Nunca tendrá un ministerio de millones. Nunca escribirá un bestseller. Pero en el reino de Dios, donde las métricas son diferentes, donde el éxito se mide en fidelidad y no en fama. Él lo hizo todo. Amó cuando dolía. Confió cuando no entendía. Se quedó cuando habría sido más fácil irse. Y en el cielo, cuando finalmente vea cara a aquel que encontró junto al río, escuchará las palabras que todo siervo fiel anhela. Bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es suficiente. Esta historia es ficción, pero la verdad que contiene es real. Muchos que sirven a Dios pasarán por desiertos de duda. Sentirán su silencio. Cuestionarán su bondad. Lucharán con la brecha entre lo que esperaban y lo que experimentan. Y a todos ellos, esta historia susurra. No estás solo. El silencio de Dios no es su ausencia. Y tu quebrantamiento no descalifica tu servicio. De hecho, puede ser exactamente lo que te prepara para Él. Confía en el proceso. Confía en el Dios que camina contigo, incluso cuando no lo sientes. Y sigue siendo fiel. Porque al final, la fidelidad es todo lo que se requiere.